Buenas tardes, amigos del Congreso Latinoamericano de Editores e Investigadores de Revistas Científicas a partir de CIDE. Buenas tardes, Doriana. Gracias por la invitación y por permitirme poder compartir con ustedes una pequeña ponencia dentro de la experiencia que tenemos acá pues, en Machala. El tema pues, que vamos a presentar es un diagnóstico académico, institucional y su influencia en las publicaciones científicas en biotecnología, caso Universidad Técnica de Machala, Ecuador. Como lo dijo Doriana, pues yo me desempeñé hasta el año 2012 que hubo la oportunidad de poder editar la revista de acá de Machala, ¿no? Tuvimos la oportunidad de editar 4 volúmenes, está indexada en la Tindex, y a partir de esta experiencia pues hemos tratado de hacer un pequeño ensayo donde vamos a ver a continuación la introducción, ¿no? Nosotros, como todos sabemos, pues biotecnología es la parte de el involucramiento de microorganismos para poder obtener productos, ¿no es cierto? Es una ciencia multidisciplinaria, ¿sí? Donde se involucra biología, bioquímica, genética, virología, más aún ahora con el COVID, la pandemia esta del COVID SARS-2 que nos afectó y nos sigue afectando. Hemos visto cómo la biotecnología pues tiene una importancia global, ¿no? Y para los países, más que todo en vías de desarrollo. Nosotros tenemos problemas, ¿no es cierto?, como provincia del Oro, en el sur del Ecuador, frontera con Perú. Tenemos problemas también de la parte de fumigaciones aéreas. Es una zona muy agrícola, con la parte banano, cacao. Tenemos también una zona camaronera. Tenemos también una industria de la parte de deshidratados de banano, donde hay una importante cantidad de residuos que se generan en la parte cáscara de banano maduro. Estamos hablando de 300 toneladas semanales más o menos que se generan. Por lo tanto, hay algunas opciones. También tenemos en el Golfo gas donde tenemos una empresa que es Petroecuador, que está envasando y extrayendo gas del Golfo de Jambelí, en Bajo Alto, ¿no? Una zona costera. Entonces tenemos algunos ambientes donde nos permite desarrollar biotecnología. También en la provincia del Oro, todos sabemos, su nombre lo indica, la provincia del Oro tiene la parte de extracción de oro mediante procesos hidrometalúrgicos, y esto hace pues un problema, dado que se utiliza cianuro, ¿sí? Y obviamente ustedes saben pues el problema que causa este cianuro. El cianuro causa mucha contaminación de aguas, de suelo, contaminación, efectos en los peces, en las plantas. Los metales pesados asociados más que todo al oro son el arsénico, el plomo, el cadmio, y esto ha hecho pues que la provincia del Oro tenga una contaminación importante tanto en la parte acuíferos como también en la parte de especies de fauna y flora, más que todo en mar, en conchas, en crustáceos, en mariscos, en peces, también en vegetales, ¿no? Y por otro lado está también el impacto que la actividad hidrometalúrgica de Saruma, frontera con Perú, se generan los residuos en el río Pindo y van a desembocar a partir del río Puyango, que se transforma en río Tumbes, desemboca en Perú, en la parte de Tumbes, también estragos, y hay algunas demandas internacionales por este tipo de actividades, tanto en la parte local, provincial, y Perú también, que nos está haciendo una demanda internacional por este tipo. Entonces, el ambiente se da para bioremediación, se da para biolixiviación, o sea, el ambiente en el oro se da para la biotecnología. En este sentido, les puedo presentar aquí una pequeña figura donde se habla del impacto, ¿no es cierto?, de los países en biotecnología. Aquí vemos Ecuador, si ustedes pueden ver en la parte izquierda, está Ecuador. Fuera del centro de la parte de impacto de redes que hay entre Cuba, Brasil, Chile, Argentina, Costa Rica, ¿sí? Colombia está un poco cerca, pero Ecuador está alejado, ¿sí? Con un coeficiente 0,20, ¿sí? Más que todo lejano de Colombia, de Cuba, igualmente Brasil, que son países que publican en alto impacto en revistas científicas indexadas en Scopus y otro tipo de ranking web, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que
Perú inclusive nos gana, ¿sí? Nosotros solo le ganamos a Honduras, a Haití, podemos ver por ahí países, a Guatemala, Nicaragua, Barbados, Trinidad y Tobago, ¿sí? En este pequeño cuadro que fue publicado en el 2010. Entonces, estamos hablando de que este efecto de la investigación en biotecnología en Ecuador, en general, nos hace ver pues que estamos todavía necesitando un apoyo y un incentivo y una inversión y también material de talento humano para poder desarrollar este tipo de ciencia. Los países desarrollados, industrializados, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante, obviamente basan ese desarrollo en mucho relación con la biotecnología, ¿sí? En la biotecnología en general. Estamos hablando de una biotecnología médica, biotecnología agropecuaria, biotecnología biomedicina, etc. Entonces, estamos hablando de que los países industrializados basan su desarrollo en ese tipo, en uno de sus desarrollos lo basan en biotecnología, ¿sí? Ese es el impacto económico, por lo tanto, tenemos nosotros como una referencia, ¿no es cierto? Esta simetría de que estamos nosotros lejanos a los países en Sudamérica, Latinoamérica, que están publicando en la parte de biotecnología, estamos alejados. Más aún, estaremos alejados con Europa, Estados Unidos y China, Corea, etcétera, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, cómo este tipo de estadísticas nos permiten tener una idea de lo que está pasando en esta área, con Ecuador. Vamos a ver aquí, ¿no es cierto?, una pequeña extracción de una literatura que encontré, que a pesar del crecimiento vertiginoso que Latinoamérica ha experimentado en textos, ¿no es cierto?, en biotecnología, en revistas de prestigio, en el 2010 este incremento solo representó un 4,96% de producción científica mundial en el área de biotecnología. ¿Sí? Esta brecha se va acentuando cada vez más con los países desarrollados. Y tanto es así que, por ejemplo, con Corea del Sur, que se encuentra en el 9º lugar del mundo en ese año, con su producción científica, solamente Corea le gana con 3 artículos en ese momento, ¿sí?, a los países latinoamericanos juntos en ese año. O sea, solo Corea publica más que Latinoamérica juntos. Entonces, ahí estamos hablando de un atraso bastante significativo. Asimismo, la siguiente tabla que vamos a ver, ¿sí?, una tabla que les voy a presentar a continuación, pueden ver asimismo la producción científica en biotecnología y por países, ¿no es cierto?, en Sudamérica, Latinoamérica, y podemos ver ahí que, por ejemplo, el 87,29% de la producción científica sobre biotecnología, el 87% lo tenía Argentina, Brasil, Chile y México. ¿Sí? Entonces, estos países basan su impacto, su desarrollo en publicaciones, en producción científica, debido a que están aliados con países de Europa, con Francia, con países como Alemania, Inglaterra, ¿sí?, España, Estados Unidos, Canadá, China, entre otros, dado que estos países en primera instancia, hace más de 30 años, ya estaban desarrollando programas de doctorado y formación de docentes de PhD en países europeos. Entonces, ese es el adelanto que yo puedo observar de primera mano, dado que yo realicé una maestría en química en Chile, y por lo tanto pude ver en el año 98-99, cuando estudiaba, cómo ellos ya tenían un desarrollo desde el año 74, año 76, ya estaban ellos formando sus docentes en ese momento. No así países como Perú, Colombia, de Centroamérica, etcétera, que poco a poco han ido, obviamente, lentamente haciendo esos procesos de formación. Entonces, obviamente, hay un impacto de esa estrategia que tuvieron más que todo Chile, que es de primera mano que yo pude ver, y obviamente Brasil, Argentina y México lo mismo, ¿no? Entonces, estos 4 países, se mantienen obviamente en este tipo de producción, en el área de tecnología sobre todo. Es lo que me dedico en esta ponencia para presentar con ustedes y poder asociar lo que está pasando con la Universidad Técnica de Machala también, que es el tema que nos trae aquí en este momento. Ahora, cuando se habla de la parte de impacto, hay un indicador de Crohn, que no sé si ustedes lo habrán visto, es un indicador tipo índice H, ¿sí? Es un indicador que ustedes lo pueden leer, lo pueden analizar, donde se basa en producción per cápita, ¿no? O sea, por población, y eso hace que este indicador lleve a que Bolivia y Costa Rica, ¿sí?,
estén una ventaja mayor que Ecuador, ¿sí? Debido a la producción per cápita, ¿sí? Y no se sesga la parte de tamaño de país, porque Brasil obviamente es un país inmenso comparado con Bolivia o con Ecuador, pero en cambio este indicador de Crow, que ustedes lo pueden investigar si desean, nos permitirá ver este tipo de factores y de posiciones a nivel de producción científica. Pasemos a ver ahora la tablita que les decía, una tablita que me pareció interesante. Miren, Bolivia nos gana en producción científica con Ecuador 24, y como habíamos dicho anteriormente, estamos lejos de los países como Chile, como Brasil, como Argentina, como México, ¿sí? Simplemente, como les decía yo, les ganamos a Nicaragua en ese año, obviamente, 2010. Obviamente ahora ha cambiado la situación, todos sabemos las políticas que ha habido de formación de PhDs y de revistas y de redes, que también comparto con el doctor Hadán, que me antecedió en la palabra, donde habla de redes, de semilleros. Nosotros también en Machala también ya estamos también con ese tipo de estrategias, grupos de investigación, redes y también con la parte de semilleros, pero en la parte de biotecnología, que es lo que a mí me preocupa por lo que les comentaba, de haber tenido la oportunidad de ser editor de la revista de biotecnología, estamos todavía lejos de lograr algún incremento en esa área que es muy interesante y muy necesaria, y creo yo, en los actuales momentos de pandemia y pospandemia. Lo que es biotecnología y por qué es importante, yo les he traído aquí un poquito de un análisis que yo puedo observar dentro de lo que he leído y de lo que me estoy desarrollando en investigación acá en Machala, la parte de biofábricas, biorefinerías, todo eso entra en un concepto de bioeconomía circular, que es lo que está llevando a Europa a aprovechar los residuos y ya no desecharlos, sino que reutilizar. Entonces, ese desarrollo que está llevando Europa, Estados Unidos y otros países como China, India, hace que pues sus materias primas para obtener productos a partir de biorefinerías, de biofábricas, sean prácticamente baratas porque son residuos, tanto residuos orgánicos, residuos plásticos, residuos sólidos urbanos. Todo esto está siendo aprovechado hace muchos años ya en Europa y otros países, y todavía Ecuador está atrasado en ese sentido. Machala justamente tiene perfil costero, tiene Puerto Bolívar aquí a 5 minutos, tenemos dos esteros que rodean Machala y todas las aguas residuales son vertidas en estos esteros, causando impacto tanto de malos olores como de plagas, insectos y también de gases nauseabundos que impactan en el turismo y luego van a desembocar al mar, y obviamente la biodiversidad se ve afectada, de tal manera de que hay también bastante arsénico en la parte de aguas, en agua potable se ha encontrado arsénico, agua de río, y también metales pesados en conchas aquí, donde hay una isla turística y obviamente está impactada. Entonces, todo esto causa en la salud pública un impacto al no manejar este tipo de tecnologías, de biotecnología, para tratar residuos más que todo, tanto en la parte minera, como les contaba en la introducción, como también en la parte de tratamiento de aguas residuales, y peor aún en la parte de agricultura, en la parte de vegetales, de banano, mejoramiento genético de especies de cacao, de caña, de papaya, de melón, etcétera, y también en la parte de biomedicina, que también en esta pandemia, como les decía, es muy necesario desarrollar nuevos medicamentos, nuevas vacunas, nuevos pruebas rápidas, etcétera. Todo esto hace que estemos todavía nosotros pensando en que hay mucho que invertir y depende de políticas de Estado, creo yo también, de que podamos ir desarrollando, no solo como Machala, como el Oro, sino como país, ¿no? Sé que hay otras universidades que están obviamente más desarrolladas, pero en resumen, como país todavía nos falta, creo, mucho poder formar redes entre nosotros, entre universidades ecuatorianas, tanto fronterizas como las de la parte de Guayaquil, Quito, Cuenca, ¿sí? Y otras más que podrían estar pudiendo colaborar entre nosotros para poder desarrollar este tipo de biorefinerías, bioeconomía, biotecnología. También están los bioprocesos, que es lo mismo, obviamente son parte de las biorefinerías, y obviamente partiendo de estos pequeños reactores, que son escasos también en nuestras universidades. En Brasil hay un sinnúmero de laboratorios de biomasa, en Chile también, en México, en Colombia creo yo también hay, pero Perú, Ecuador todavía estamos tratando de querer desarrollar este tipo de implementación, infraestructura
para poder lograr investigar en este tipo de áreas que son muy importantes, ¿no? Los bioreactores obviamente serían la base para que los semilleros de investigación investiguen y poder desarrollar grupos y pequeños investigadores junior que vayan luego siendo profesionales, luego su maestría o doctorado, ¿no es cierto?, para poder obviamente vincularse a países europeos. También el idioma es importante, ¿no es cierto?, para poder lograr vincular nuestro talento humano, que sí lo hay, en universidades extranjeras de alto nivel y poder luego lograr este pequeño salto que nos está faltando, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener este tipo de pequeños detalles que nos están faltando para poder lograr que desarrollemos como país. Han habido muchas políticas, obviamente, de gobiernos anteriores, pero no se ha aterrizado en este tipo de estrategias. Uno de los grandes problemas que tenemos como país es el combustible, las gasolinas, el diésel, que están subiendo de precio, porque obviamente el subsidio, yo creo, no puede aguantar más. El país, el gobierno, el Estado no puede pagar más subsidio, pero ahí está la biotecnología para desarrollar biocombustibles. Brasil lo viene haciendo hace más de 40 años con la parte de bioetanol, modificadas, y por lo tanto ellos exportan etanol a Suiza y otros países europeos que tienen un mercado de vehículos, un parque automotor que se basa en biodiesel, ¿no? En bioetanol, en biocombustible. También está el biogás, el metano, y también lo que yo tengo conocimiento últimamente con grupos de Portugal, de la Universidad de Porto, un grupo de ingeniería ambiental y de sanitaria. Hay una doctora, Nidia Caetano, ¿no?, que ella es una de las organizadoras de los congresos de ingeniería ambiental y de investigación ambiental de Portugal. Se está trabajando mucho con catalizadores para poder desarrollar biodiesel. Eso traería, eso yo lo veo como una posibilidad, una oportunidad en Ecuador para poder reemplazar el diésel fósil por biodiesel, ¿no es cierto?, a partir de biomasa. Entonces, hay muchas oportunidades de investigar, pero esas oportunidades necesitan inversión. El talento humano yo creo que sí lo hay, solo faltaría una política de Estado y vale la oportunidad de este congreso y de otros congresos que también serán en ciencia, ¿no es cierto? Pero la parte de publicaciones es la que nos interesa y es lo que creo ustedes están tratando de aportar y de intercambiar ideas, ¿no es cierto?, con grupos que puedan interrelacionarse en este tipo de temas, ¿no? Continuando un poco con lo que nos... Aquí yo les he traído aquí a colación una importante pregunta que la encontré también en un artículo. ¿Cuál es el rol de la universidad o de los centros de investigación en la preparación de investigadores y la creación de espacios sociales? Volvemos a caer en la clasificación en dependencia de la inversión que cada país haga en políticas de Estado para educación superior y para investigación y desarrollo y innovación, y más de más. Aquí, por ejemplo, el panorama biotecnológico latinoamericano en relación a la formación de cuadros investigadores es bastante desalentador, dice este paper. Esto se debe a que se han podido establecer 3 grandes bloques de países en función de sus centros de investigación, de sus universidades. Por ejemplo, países que no poseen centros universitarios para formar investigadores, ahí está El Salvador, Nicaragua, Honduras, la Guyana y Bolivia. Países que sí poseen centros de formación, pero sin posibilidades de evolucionar, eso debido a la falta de apoyo económico por parte de los gobiernos. Ahí está Ecuador, Perú, Guatemala, Panamá. Y países que tienen capacidad y recursos suficientes para formar cuadros investigadores, como les decía yo, vienen con políticas de hace 30, 40 años, intercambiando, enviando a profesores y investigadores y talento humano a especializarse y formarse en países europeos, y luego los han repatriado para poder desarrollar. Entonces ahí estaba otra vez Brasil, Argentina, Chile, México. Aparece ya Colombia también como un país, ¿sí? Y Costa Rica, obviamente, ¿no? En la parte de biotecnología vegetal, que es lo que tengo entendido yo. Entonces, un poquito el panorama de lo que nos está pasando, y yo creo que es importante, ¿no es cierto?, porque esto tiene de la mano con la producción científica en revistas de alto impacto, y es lo que yo he querido, un pequeño análisis como ensayo en la universidad donde yo me desarrollo. Nosotros en el año 2009 desarrollamos, como dijo Doriana, a partir de que nos encargamos del Centro de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías,
nosotros en el año 2009 organizamos el primer Congreso Nacional de Biotecnología en Machala. Aquí está un boletín de noviembre del 2009, donde ahí están los invitados especiales que hubieron de todo el mundo, de México, de España, de Chile, de Colombia, de otros países. Y estuvo muy bien, una buena acogida. Hubieron como 700 delegaciones. A partir de ese congreso, nosotros como Universidad de Machala logramos organizar, como bien lo dijo el doctor Hadán, a partir de los libros de resúmenes de este congreso, que como los investigadores y ponentes eran de muy alto nivel, logramos recopilar estas ponencias y las pudimos procesar y lograr crear una revista científica, la primera revista científica de biotecnología de Machala, y que le pusimos revista de biotecnología. Aquí está la evidencia que aparece la revista de Ecuador, ¿sí? En el 2009, la revista se llama Biotecnología, y ahí está, Universidad Técnica de Machala, ¿no? Centro de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías, era el departamento que se encargaba de ir publicando esto. Después hicimos el segundo congreso y comenzamos a entablar redes con Ecuador, con la Universidad de Quevedo, Universidad Central, hicimos contactos con la Universidad de Cuenca, Universidad de Loja, UTPL, y que es también la SPOL, con el Centro de Investigaciones en Biotecnología, CIBAI creo que es, o CIBIA, no me acuerdo bien en las siglas. Hicimos algunos porque Machala tiene bastante de la parte de biotecnología vegetal, y comenzamos a publicar con Cuba también, vinieron cubanos y también expertos en biotecnología vegetal. Y comenzamos a hacer, inclusive ya nos dimos cuenta que la biotecnología, como podíamos separarla los volúmenes de cada revista en diferentes áreas, en biomedicina, en biotecnología ambiental, por la parte de contaminación, como les decía, que hay en el oro, en la parte de biotecnología vegetal, en la parte de bioremediación, y etcétera. Comenzamos a ver algunas áreas de la biotecnología y comenzamos a publicar 3 volúmenes más. Organizamos el segundo Congreso de Biotecnología en el 2011 y nos dio pauta para publicar el último volumen en el 2012. Luego de eso cambiaron las autoridades y ahí comenzó el problema con este apoyo para seguir editándola. Entonces ahí comienza lo que yo les decía, que gracias a esta revista pudimos haber estado actualmente ya indexados en algún nivel Scopus, si hubiéramos seguido, pero lastimosamente, como les decía, no se pudo. Nosotros hemos seguido publicando, nosotros hemos publicado entre la parte New Biotechnology, que es cuartil 4 o cuartil 2, no recuerdo, y hemos publicado de nuestras investigaciones, pero no hemos podido lograr todavía seguir publicando la revista local. Dentro de este contexto que les he contado, me propuse, pues, a partir de la publicación de este congreso congreso de editores, me propuse hacer una pequeña relación entre lo que pasaba con la revista, lo que pasaba con Machala y lo que pasaba en el contexto nacional e internacional. Entonces, me puse a ver una pequeña problemática que está pasando, en donde me puse a ver lo que está afectando al desarrollo de la biotecnología en la Universidad de Machala, y me puse a averiguar los programas de doctorado que han cursado los docentes de la Universidad de Machala. También me he puesto a averiguar los programas de maestría que oferta la Universidad de Machala. Me puse a investigar también los proyectos y grupos de investigación y semilleros de investigación en biotecnología que teníamos como institución, y nos pusimos a investigar para ver qué resultados había. Como resultado les puedo comentar esto, que es lo que pude rescatar, y les puedo comentar que desde el año 2016 hasta el 2020 hay en la Universidad de Machala 52 grupos de investigación, docentes, ¿no? De los cuales menos del 7% desarrollan investigación biotecnológica, ¿sí? Y de los 61 artículos publicados que hay en Scopus en el 2017 y 51 en el 2018, menos del 2% están en el área de biotecnología, ¿sí? La mayoría están en otras áreas, son economía, de pronto ingeniería química, de pronto fitoquímica, ¿sí? En la parte médica también, pero no tenemos mayor fortaleza. Más la fortaleza está en la biotecnología vegetal, lo poco que se hace, y también un poco de biotecnología ambiental, donde se trabaja en la parte de bioetanol, biocombustibles, ¿no es cierto? Aprovechar los residuos, las cáscaras de cacao, cáscaras de banano, hacer hidrólisis enzimática con la parte de cáscaras, obtener azúcares y luego fermentarlas y obtener alcohol. También en la parte de biogás,
algo de microalgas para obtener biodiesel, y es algo pequeño. Y también me di cuenta de que hay ausencia de programas de pregrado y posgrado. Esta ausencia de programas de pregrado y posgrado obviamente tiene relación pues, con las pocas publicaciones, no hay infraestructura y todo va de la mano, todo está concatenado, todo tiene relación y por lo tanto esa es una conclusión que podríamos llegar para ir terminando, no cansarlos tanto con esto, solamente que es un diagnóstico de lo que está pasando como universidad y que se traduce y se traslada hacia el ámbito nacional ecuatoriano. Con esto puedo concluir diciéndoles pues, que la UTEMACH dispone de escasas condiciones, ¿no es cierto? Lo que yo les he dicho, hay pocos especialistas en biotecnología, los laboratorios, como toda universidad pública, son limitados, más que todo en biotecnología, en infraestructura, no hay la parte de inversión en esto, no se le ve el provecho que puede tener la biotecnología para patentes, para desarrollar nuevos procesos, para mejorar cultivos y todo lo que hemos hablado, para biorremediar el agua, para inclusive mejorar rendimientos de concentrados de oro que están saliendo con bastante arsénico y los multan los chinos por este arsénico que tiene el concentrado de oro. Podríamos desarrollar bacterias, podríamos aislar bacterias para poder remediar este problema que tiene la parte de ambiente. Ahora, también tenemos la parte de que en la literatura hay bastante incremento que ha habido en otros países, ¿sí? En biotecnología, ¿sí? Por ejemplo, como les vuelvo a mencionar, Brasil, México, Chile, Argentina han crecido 12 veces más en comparación con otros países. Ecuador no ha crecido, ¿sí? Y esto hace que tenga una relación, como habíamos dicho, con sus redes, lo que decía el doctor Hadán anteriormente, las redes de investigación en esta disciplina, como lo dije yo y como lo ha hecho Chile en su momento con Alemania, con Harvard, con Utrecht, con Inglaterra, con el Instituto Max Planck de Alemania, con los franceses, con los españoles, con toda Europa. Y eso tiene una relación, y eso no solamente en biotecnología, sino en otras áreas, ¿no es cierto? Sino que en este caso yo me he presentado en la biotecnología porque veo que debe dársele mayor importancia. Por último, podemos decir pues, que esto también evidencia la necesidad de encaminar la política científica de nuestro país, de la región, ¿sí? Y crear más redes, ¿no es cierto?, con centros de investigación de estos países como Chile, México, Brasil, para poder desarrollar biotecnología como más que todo en biocombustibles y en biomedicina, ¿no? Toda vez que eso nos está faltando bastante. También la parte dice que la colaboración científica no solo es importante para la producción científica, sino también para la parte de colaboración entre países y estructurar redes, ¿no es cierto?, para poder ir creciendo. También la capacidad de los recursos, captar recursos de inversión de otros países, fuentes de cooperación. Hay muchas fuentes de cooperación internacionales, pero no estamos capacitados para poder, en este caso Machala estoy hablando, para poder captar esa cooperación, ¿no es cierto? Porque no tenemos laboratorios actualizados, entonces no podemos ofrecer nada a estos países, a estas universidades que podríamos tener convenio. Los elementos expuestos contribuyen con el aumento de la reputación de los investigadores de los países participantes en una red, ¿sí? Y también favorece el incremento de lazos de cooperación con investigadores e instituciones de mayor importancia, lo que facilitará la participación de nosotros en proyectos de mayor relevancia para solucionar problemas más complejos, ¿no es cierto? Que, como les decía yo, tiene mucha relación con salud, economía, ambiente, que es justamente donde tenemos muchas debilidades como país. En ese sentido, hasta ahí yo podría compartir la información. Muchas gracias por su atención.